Hola, muy bienvenidos a esta séptima clase del módulo auxiliar en clínica veterinaria del módulo 2. En la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre situaciones en las que haya una cirugía en el ámbito de veterinaria. Vamos a conocer el quirófano, qué áreas presenta, cómo está dispuesto, qué áreas son estériles y qué áreas son sucias. Vamos a hablar un poco sobre el personal interviniente, todo el personal que forme parte del quirófano y qué rol podrían llegar a cumplir ustedes dentro del mismo. Deben conocer la vestimenta que se utiliza en el quirófano en las diferentes áreas y cómo es la vestimenta estéril en el momento de una cirugía. Finalmente deben conocer al instrumental quirúrgico, cuáles son todos los elementos que se utilizan para una cirugía, separadores, pinzas, tijeras, y cuáles son las diferentes técnicas quirúrgicas, los tipos de suturas y los nudos. Por lo cual los objetivos de esta clase van a ser que comprendan las tres diferentes áreas de quirófano, por qué se diferencian entre sí, que conozcan a todo el personal interviniente, deben saber cómo vestirse y cómo colocarse de manera estéril en el quirófano, ya sea realizándolo solos como con un compañero o compañera. Deben conocer todo el instrumental quirúrgico, deben saber los nombres de los diferentes elementos y cuál es la función de cada uno, ¿sí? Si es un elemento de separación, si es de diéresis, si es de hemostasia, si es de síntesis. Y deben conocer las distintas técnicas quirúrgicas y suturas que vamos a ver en la clase. ¿Por qué es importante que conozcan todo este instrumental quirúrgico? Porque puede ser que algún día en su práctica laboral puedan actuar como asistente en alguna cirugía y deban manipular el instrumental quirúrgico. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta todos estos conceptos previos para que hagan todo de la manera más adecuada posible y que estén preparados para esta situación. Bien, entonces dentro de lo que es la cirugía veterinaria vamos a tener un área donde se realiza la cirugía que se llama quirófano. Vamos a tener personal interviniente que vamos a describir a cada uno de los componentes del equipo en el quirófano. Debemos preparar el campo quirúrgico que va a ser preparar el área dentro del quirófano que vamos a utilizar para operar y debemos conocer el instrumental quirúrgico. El quirófano, como dijimos previamente, va a ser el área en donde se lleva a cabo la intervención del paciente y va a contener tres áreas: el área negra, el área gris y el área blanca. El área negra va a ser la primera zona de restricción, ¿sí? Va a ser el área más sucia, va a tener las oficinas, la admisión quirúrgica, va a tener los baños, los vestidores. En esta zona se va a permitir el acceso con bata clínica, ¿sí? Es decir, con la ropa que ya tenga el personal, y ahí es donde va a hacerse el cambio de la ropa o la bata clínica que ya tiene durante el día por la ropa quirúrgica. Para poder avanzar de área hacia el área gris, es necesario colocarse botas para evitar contaminar el área gris con el calzado que ya tenemos de todo el día en otros lugares. Y los pacientes se van a trasladar en camillas, tampoco van a estar de pie. En el área gris vamos a aportar el uniforme completo, ¿sí? Esta área va a tener una sección de lavado quirúrgico, una central de equipos, un cuarto de anestesia, una sala de recuperación de pacientes y un cuarto séptico. Y finalmente el área limpia se llama área blanca. Es el área de mayor restricción y va a comprender tanto la sala de operaciones, que va a ser donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica, como todo el área donde se realice la cirugía, la camilla, y va a tener la vestimenta completa de manera estéril, ¿sí? Las batas, la cofia, el barbijo, el camisolín, y el paciente ya va a estar limpio también sobre la camilla. Entonces, ¿cómo es el recorrido del paciente? El paciente ingresa al área negra, ¿sí? La zona sucia, y va a comenzar el primer paso de preparación con el rasurado, la tricotomía, ¿sí? Le vamos a quitar el pelo del área donde vamos a intervenir. Esto lo que va a hacer es ayudar a disminuir la contaminación y además también va a delimitar bien el campo, mejorando la visualización de la zona. En caso de ser necesario, el anestesista puede sedar al paciente en caso de que el paciente no colabore con el rasurado. Luego el paciente va a pasar al área gris, dijimos que era la zona intermedia y que lo hace
a través de una camilla, no se anda caminando por el área gris, el personal siempre con botas, el paciente siempre en la camilla. Ahí se va a realizar el lavado del campo quirúrgico, ¿sí? Se lo va a limpiar a ese área para reducir la suciedad y la carga bacteriana. Esta limpieza la vamos a realizar con soluciones antisépticas jabonosas en un procedimiento que se lava y se seca como mínimo 3 veces. Por ejemplo, con Pervinox se realiza, ¿sí? Que es iodopovidona. Y al finalizar vamos a cubrirlo con un paño estéril y transportarlo al área blanca, que es la zona limpia. Con respecto a lo que es el personal interviniente, ¿sí? En una cirugía es muy importante conocer cuáles son las tareas y las obligaciones de cada uno de los integrantes para que cada uno cumpla su rol y de esa forma en equipo puedan llevar a cabo adecuadamente todas las tareas desde el prequirúrgico, la parte de la cirugía y el postquirúrgico, y que el trabajo esté bien realizado. El equipo va a constar de un cirujano, que va a ser un médico veterinario. Depende de la cirugía, va a haber un solo ayudante o 2 ayudantes que van a ayudar al cirujano en la cirugía. Va a estar el instrumentador, que va a ser quien se encargue de preparar al paciente. Va a ser quien se encargue de poder darle o administrarle al cirujano y a los ayudantes todos los elementos o instrumental quirúrgico. Va a haber un enfermero de quirófano, que va a estar rondando por la zona gris, por los pasillos, pendiente de si el instrumentador o el cirujano necesita algún otro material. Y va a estar el anestesiólogo, que también es un médico veterinario. Con respecto a la vestimenta en el quirófano, ¿sí? Dentro de lo que es el quirófano, como dijimos, se ingresa a la zona negra vestidos con la ropa clínica que ya teníamos dentro del ámbito veterinario, pero para ingresar al área gris y al área blanca debemos estar vestidos de manera especial. Que esto sería con una cofia para evitar la caída de cabello en el área, guantes estériles, botas quirúrgicas también para evitar el traspaso de microorganismos desde los calzados, un barbijo, un ambo y un camisolín estéril. ¿A qué vamos con esto? Si ustedes ya tienen un ambo puesto en la zona negra por su día de trabajo, luego se tienen que cambiar por otro ambo que esté estéril. Además de agregarse el camisolín, botas, cofia, guantes y barbijo. Y lo del barbijo fue siempre así, no solamente ahora en épocas de pandemia, siempre en quirófano se utiliza un barbijo quirúrgico. Todo esto va a contribuir a mantener la esterilidad del quirófano y disminuir la cantidad de microorganismos que puedan estar presentes, generando posibles complicaciones, infecciones o potenciales enfermedades. ¿Cómo vamos a preparar todo el equipo quirúrgico? Previo al ingreso de zona limpia, nosotros ingresamos sucios con nuestro calzado, con nuestra ropa a la zona negra. Ahí es donde vamos a tener un vestidor donde vamos a quitarnos toda esa ropa, colocarnos un ambo estéril, vamos a colocarnos un camisolín, un barbijo, una cofia y unas botas. El ambo nos lo colocamos en el área negra, si hacemos el cambio, pero en el paso del negro al gris es donde nos agregamos el resto. No andamos circulando en el área negra ya con la cofia y con las botas, sino que en el paso es donde se pone, para que estas botas estén limpias cuando circulamos en el área gris y en el área blanca. Siempre todo con el objetivo de disminuir la contaminación en el quirófano. Luego vamos a realizar el lavado quirúrgico de las manos, y también esta tarea va a tener el fin de evitar o de disminuir la contaminación durante la cirugía para disminuir la cantidad de bacterias que haya en las manos del cirujano, del ayudante y del instrumentador durante la cirugía. Entonces, ¿quiénes van a realizarse el lavado quirúrgico de manos? Todos aquellos que estén en contacto directo con la cirugía o el instrumental. Entonces, como dijimos recién, el cirujano, los ayudantes y el instrumentador. Este lavado se va a realizar con soluciones jabonosas que se llaman antisépticas, como iodopovidona, que es Pervinox, o clorhexidina, que viene en una solución jabonosa que es de color rojo o rosado. También se utilizan cepillos para poder cepillar bien las uñas, los dedos, las muñecas, hasta la región del codo. Y el lavado quirúrgico no es solamente el lavado de manos, sino que se realiza hasta la región del codo. Siempre con las manos hacia arriba, dejando que el agua escurra hacia abajo y que caiga de lo más sucio a lo más
limpio para evitar que quede suciedad, ¿sí? Nunca para abajo porque volveríamos a contaminar todos los microorganismos del brazo con la mano. El lavado tiene que durar 3 minutos, 1 minuto y medio en cada mano, ¿sí? En cada brazo, y una vez terminado se seca con papel descartable, no se utilizan toallas. Una vez que realizamos el lavado no se debe tocar nada hasta que nos colocamos los guantes estériles. Nos debemos quitar todas las joyas de las manos y de las muñecas, todos los anillos, relojes, pulseras. Por lo general estas canillas son automáticas, se colocan las manos por debajo del agua y salen solos, no deberíamos tener que tocar para abrir el grifo, nada. Limpiar bien con el cepillo las uñas y los dedos, y el tiempo es muy importante, ¿sí? Que dura entre 3 a 5 minutos. ¿Cómo es la vestimenta estéril? Acá lo que vemos es al cirujano con la instrumentadora. El instrumentador en esta imagen lo que ya hizo fue preparar un campo, ¿sí? Esto es una mesa de acero que va a estar cubierta por un campo. Todo este campo va a ser estéril, por lo cual puede apoyar todo el instrumental tranquilamente. Ella ya se vistió, tiene su camisolín, sus guantes estériles, su barbijo, su cofia y en este caso por la pandemia una escafandra. El cirujano ya hizo su lavado quirúrgico de manos, le colocó los guantes y ahora va por el camisolín. Así que luego del lavado quirúrgico, el cirujano, los ayudantes y el instrumentador deben vestirse asépticamente con el camisolín y guantes estériles. Por lo general se utiliza doble par de guantes y uno se coloca previo al camisolín y el otro por encima. Siempre el enfermero o el instrumentador debe ayudar a colocarlo por detrás. Todo el área de adelante se considera estéril. La parte de atrás se considera más sucia. Por lo general, entonces, el instrumentador que está estéril ayuda a que el cirujano se vista por delante y el enfermero de quirófano se lo ata por detrás. Luego se procede a la colocación de guantes. Hay varias maniobras. Puede ser con la ayuda de otro miembro séptico, que va a ser la maniobra asistida, o la colocación personal, que va a ser una maniobra cerrada y abierta. En caso de que sea asistido, como en este caso, el instrumentador quirúrgico lo que va a hacer es presentarme el guante abierto y solamente voy a tener que colocar la mano y acomodármelo. Lo más complejo es cuando la colocación de guantes es solo, ¿sí? Que lo realiza el propio personal o es la maniobra cerrada y abierta. Lo que debemos hacer es abrir el paquete de guantes por donde indica el envoltorio, abrirlo dentro del campo estéril para poder preservar la asepsia. Si la persona es diestra, se debe colocar primero el guante derecho para que con eso lo que va a hacer es levantar con la mano izquierda la abertura del guante. Los dedos de la mano izquierda solamente van a poder tocar el guante por la cara interna de la zona imaginada, ¿sí? Nosotros vamos acá les pongo una imagen, abrir el guante por el envoltorio, vamos a tocar solamente la parte de afuera y todo lo que esté acá adentro va a ser estéril, por lo cual yo no puedo tocar nada. En caso de que sea diestro con la mano izquierda, va a tomar, ven cómo tiene un doblez, este guante solamente pueden tocar el lado de adentro, porque el lado de adentro es el que va a estar en contacto con la mano y es el que se va a ensuciar, el lado de afuera está estéril. Entonces, con la mano izquierda tocamos solamente el lado de adentro del guante para ayudar a colocarnos en la derecha. Y una vez que lo colocamos, ahora como todo esto está estéril, lo que debo hacer es colocar sobre el doblez, pero por el lado de adentro. Si ven como con la mano estéril por el lado de adentro del doblez, colocan la mano y ayudan a insertarlo en la otra mano izquierda. Entonces, una vez colocado el guante de la mano dominante, se va a agarrar el guante izquierdo por el doblez interno, se levanta la entrada y se introduce la mano izquierda. Y por último, una vez que ya tengo los dos guantes puestos, puedo corregirlos y adaptarlos tocándolos entre sí porque ya solamente van a estar en contacto a ambos lados estériles del guante. Esta es una imagen de cómo se ve el quirófano, ¿sí? Vamos a tener la mesa con el paciente, en la cabecera siempre va a estar el anestesiólogo y acá tenemos al instrumentador, ¿sí? En este caso lo importante de ver es que el instrumentador, dependiendo de la cirugía, es donde se va a colocar para poder estar cerca y hacer el paso del material al cirujano y a los ayudantes.
El instrumentador se puede colocar del lado derecho o izquierdo del cirujano, va a tener una mesa especial donde va a tener todo el instrumental colocado, presentándoselo al cirujano cuando éste lo precise. Porque es importante conocer a todo el instrumental para estar anticipados a qué es lo que me va a pedir el cirujano o el ayudante y adecuada. Esto porque hacemos hincapié dentro de todo el personal en el instrumentador, porque es la tarea que ustedes pueden llegar a realizar en algún trabajo. El instrumentador va a trabajar en la cabecera de la camilla, va a ser el jefe de los enfermeros del quirófano, debe facilitar y acelerar el ritmo de la cirugía. Su eficiencia va a permitir que el cirujano no desvíe la vista de la cirugía. También debe estar encargado de preparar toda la mesa con el instrumental quirúrgico. Nunca debe abandonar su puesto. Debe estar atento a la cirugía para poder adelantarse a las necesidades del cirujano y debe limpiar el instrumental usado con una gasa antes de ponerlo en su lugar. Y finalmente debe hacerse cargo de la limpieza de la herida del paciente y de limpiar todo el material utilizado, ¿sí? De ponerlo a esterilizar nuevamente. Ahora vamos a avanzar en lo que es el instrumental quirúrgico. Es importante que presten atención. Tenemos a la mesa, que es una mesa de acero, y siempre el material va a estar colocado sobre un campo estéril. Este campo viene en un envoltorio cerrado en el vacío, ¿sí? Por lo cual deben abrir el envoltorio plástico y colocar este campo sobre la mesa. Y una vez que esté colocado el campo, pueden colocar todo el resto del instrumental. Vamos a ir parte por parte viendo cada tipo de material que vamos a tener. Tenemos instrumental para fijación de campo. ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de instrumental que sirve para fijar los paños del campo. Cuando el animal esté dentro de la cama, por ejemplo, imagínense que van a operar sobre el abdomen va a estar rasurado y va a estar limpio. Se van a colocar campos, ¿sí? De nuevo, como telas estériles que van a tapar el resto del cuerpo, ¿sí? La cabeza, el tórax, las piernas y los costados del abdomen para solamente hacer hincapié en el área que se va a hacer la cirugía. Para que esos paños hay pinzas que lo van a sostener y estas se llaman instrumental para fijación de campo. Sirve para fijar los paños del campo y es lo primero que se le va a entregar al cirujano por el mango. Tenemos la pinza de Backhaus, la pinza de Jones, pinza de Roeder y la pinza de Doyen. Todas estas son pinzas que son indistintas y todas sirven para fijar el campo. Lo que hacen es abrir esto que es como una tijera, pero acá tiene una trabita, agarrar dos paños de campo y apretar. Esto tiene como una traba, ¿sí? Como unos dientecitos que traba y se cierra la pinza. Y de esa forma queda el campo sostenido. También tenemos el instrumental para diéresis. ¿Sí? La diéresis va a ser la técnica quirúrgica para el corte de tejidos. El instrumental más conocido se llama el bisturí, que va a tener un mango al que se acopla una hoja cortante. ¿Sí? Esto es el mango. Y por encima se va a aplicar una hoja de bisturí que tienen diferentes números. Entonces, el mango del bisturí, el bisturí, y tenemos la tijera de Mayo y la tijera de Metzenbaum. Luego vamos a tener el instrumental de prensión. El médico veterinario va a utilizar el material de prensión como extensión de su mano izquierda, si es diestro, para poder sostener los tejidos, mientras que con la mano activa va a tener otro instrumental. Y acá hay varios ejemplos, van a ser pinzas, que se llaman pinza de mano izquierda, hay algunas más largas, algunas que tienen la punta curva, otras más cortas, algunas tienen dientes de ratón, otras no, otras son más romas. Todo eso lo tienen que ir aprendiendo según qué tejido deba agarrar el médico, que les va a ir pidiendo alguna pinza más delicada, alguna pinza más larga, dependiendo del área donde esté trabajando y qué tejido está trabajando. Luego tenemos el instrumental para la hemostasia. Todo esto van a ser pinzas que eviten la salida de sangre, de hemostasia. Queremos contener un sangrado. Entonces, cuando las utilizamos, vamos a hacer presión sobre vasos sanguíneos para evitar que haya hemorragias. Lo que vamos a hacer es favorecer la coagulación. También hay otras maniobras que vamos a realizar, por ejemplo, la torsión
del vaso, de ligaduras para evitar que haya sangrados. Y acá lo que tenemos son la pinza de Halsted y la pinza de Crail. Instrumental de separación. Son separadores dinámicos, ¿sí? Los suele sostener el ayudante quirúrgico que sirven para separar los tejidos del paciente, ¿sí? Con una mano el paciente de esa forma abre todo el campo quirúrgico para que el cirujano pueda operar. Y finalmente tenemos lo que es el instrumental para síntesis, que se utiliza para suturar, ¿sí? Son agujas que vienen con hilos y esto sirve para hacer las suturas y para coser la herida. Vamos a tener el portaagujas, lo que es como una tijerita también que tiene una traba que me sirve para sostener la aguja, y tenemos agujas. Estas tienen diferentes tamaños también, diferente longitud, diferente diámetro, y tenemos agujas que son rectas y agujas que son curvas. Avanzamos para hablar sobre las técnicas quirúrgicas, ¿sí? De todo este material que tenemos, ¿qué significa exactamente diéresis? ¿Qué significa hemostasia, separación, síntesis? Bien, comenzamos por la diéresis. La diéresis va a ser toda maniobra que se haga de forma manual o instrumental que va a realizar el cirujano para seccionar o dividir tejidos, ¿sí? Para cortar. Se puede realizar tanto con bisturí como con tijeras, pero es necesario siempre tener pinzas de prensión elástica para poder tomar los tejidos con la mano no hábil, mientras que con la otra se corta, ¿sí? Con la mano hábil, por ejemplo, la derecha se sostiene el bisturí, se corta un tejido, y con la mano no hábil se sostiene una pinza, como las que vimos previamente, para poder sostener el tejido, mientras que con la mano hábil vamos cortando. De separación son maniobras para poder apartar los tejidos ya incididos, y una vez que se realiza un corte tenemos dos lados de ese corte. Con un separador vamos a estirar para un lado y con el otro para el otro, y de esa forma abrimos la herida para poder trabajar sobre el área. De esa forma lo que hacemos es exponer los planos o los órganos que están por debajo, ¿sí? Recuerden que todo esto es por planos. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, luego el músculo y luego nos exponemos a los órganos. Los separadores se llaman estáticos o dinámicos. La técnica de hemostasia, como dijimos, va a ser el conjunto de maniobras que está destinada a prevenir o a tratar una hemorragia. Podemos utilizar pinzas hemostáticas, ¿sí? Que son pinzas que mencionamos previamente de Halsted y Crail, que eso podemos apretar con la pinza el vaso sanguíneo y evitar que sangre, o podemos hacer una ligadura. Es decir, atar el tratamiento quirúrgico que se va a realizar con el objetivo de unir los dos bordes, ¿sí? Uno primero tiene que hacer la diéresis, el corte, para poder abrir y llegar al tejido, por ejemplo, si tiene que sacar algún órgano, y después para volver a cerrar todo por plano, cerrar siempre el órgano que se trabajó, luego los músculos, el tejido celular subcutáneo y la piel, debemos sintetizar de nuevo ese tejido o suturarlo. Entonces, el objetivo va a ser el de unir los dos bordes de una herida que esté generada, ya sea traumáticamente y que haya que coserla, o por un acto quirúrgico donde se haya abierto para tener algún fin de la cirugía. El fin de la síntesis o sutura es asegurar la adecuada cicatrización. Entonces vamos a adentrarnos en lo que es el instrumental de suturas. Dijimos que teníamos el portaaguja de Mayer-Hegar y tenemos también diferentes tipos de agujas que el cirujano va a utilizar, de preferencia según el tejido que vaya a tratar. El portaagujas tiene una punta donde va a poder captar a la aguja y por el otro lado tiene un mango para colocar los dedos y esta trabita. Cuando esto está abierto, la aguja no va a estar sostenida. Cuando lo trabemos, la aguja va a estar fuertemente sostenida. Y el tamaño de las agujas se va a medir siempre desde el ojo de la aguja hasta la punta, y hay una clasificación que puede ser agujas atraumáticas. Estas ya tienen un hilo encastrado en la misma y generan menor lesión en los tejidos. Siempre las agujas bien y se van a diferenciar por todas estas características.
El número que vemos acá es el calibre del hilo. Cuanto menor sea el número, mayor calibre, ¿sí? Más grueso. El 1, el 2, el 3 van a ser de mayor calibre que el 4, 5 y 6. Luego tenemos el nombre comercial, las características del hilo. Sí, hay diferentes tipos de hilos, de diferentes estructuras. Hay hilos que son filamento, multifilamento. Hay hilos que son reabsorbibles, que se utilizan para suturar vísceras u órganos. Hay hilos que no se reabsorben y luego se tienen que quitar los puntos. Tenemos la referencia del fabricante, la representación de la aguja a escala real, la longitud del hilo que trae esa aguja, la punta de la aguja como es, circunferencia de la aguja y la longitud. ¿Sí? Son todos datos principalmente del lado izquierdo que vamos a tener sobre las características del hilo y de la aguja. Para el material de sutura, como dijimos, hay diferentes clasificaciones según el origen, la capacidad de absorción del tejido y el número de hebras. Aquellos materiales de sutura que sean de origen natural pueden ser de origen animal, como lo que se conoce como catgut o seda, de origen vegetal, lo que sea de lino o algodón, y de origen mineral, el acero. Todo lo que sea de origen sintético va a tener menos reacción del tejido, es lo que más se utiliza, como el nylon, el polipropileno, el poliéster, y estos a su vez se pueden clasificar según si el tejido lo reabsorbe ese hilo y desaparece con el tiempo o no lo absorbe. Los absorbibles en menos de 60 días desaparecen en los tejidos, ¿sí? Como el catgut o el poligliconato. Y los no absorbibles en más de 60 días desaparecen en los tejidos, como la seda, el lino, el algodón, el nylon, el Con respecto a la técnica de sutura, siempre la van a ver en un cirujano, que va a ser quien va a realizar la sutura. El cirujano va a tomar siempre el portaagujas con su mano derecha, si es diestro, y la va a tener montada o acoplada a una aguja con el hilo de sutura. ¿Sí? Tenemos el porta que sostiene la aguja apretada con el hilo que ya trae la aguja. Y en la mano izquierda va a utilizar una pinza de mano izquierda, como las que vimos previamente, ¿sí? Las pinzas de prensión para poder sostener y ayudar a realizar la sutura. Las suturas siempre se realizan de izquierda a derecha y se van a realizar, como dijimos, plano por plano, de lo más profundo a lo más superficial de todos los tejidos que hayan sido cortados. Como dijimos, sutura muscular, sutura subcutánea, sutura intradérmica y la piel. Debemos evitar siempre que haya espacios muertos y debe haber mínima tensión entre los hilos, solamente afrontar los bordes de los tejidos para que esa sutura no se rompa por la tensión que tiene. También según el número de hebras las clasificamos en monofilamentosas si tienen un solo hilo, o multifilamentos, la sutura, sí, a nivel quirúrgico, pero son los que me van a marcar la estabilidad en la sutura desde el principio y el final. Que no haya una buena cicatrización. Entonces, por eso es muy importante tener muchos cuidados durante este proceso quirúrgico. ¿Cómo nosotros generamos un nudo? Eso se sale y se desafloja. Entonces hacemos luego un segundo nudo que va a ser para fijación. Y muchas veces para volver a fijar hacemos un tercer nudo, la fuerza fricción que va a generar el mismo material de sutura y la fuerza resistencia que la va a generar. El tejido que esté continuas, cada punto es aislado y forma una unidad independiente, ¿sí? Por ejemplo, el punto simple invertido, punto X, continúan ininterrumpidamente, solo se va a anudar la primera y la última, como por ejemplo sutura continua simple, reverdín.
guarda griega o un primer nudo para poder fijar o afrontar esos bordes y un segundo nudo y hasta un tercero para fijarlos. Entonces si es una herida fijada, vamos a pasar de forma continua, ¿sí? Cada vez que pasamos no hacemos un nudo, sino que solamente va a ser continuo. Bordes que no se ve, pero el hilo no se ve. Y el punto vertical, lo que vemos es los bordes perpendiculares a las y luego todos los días se van haciendo curaciones con agua y jabón blanco y entre 7 y 14 días según la sutura. Objetivos teníamos que comprendan las áreas de quirófano. Debes recordar que tenemos 3 áreas: negra, que es la más sucia, la gris, que es la intermedia, y en el área blanca se coloca la camisolina estéril con los guantes estériles. Todo el personal interviniente, lo más importante es que recuerden que hay 2 médicos veterinarios, un anestesiólogo y un cirujano, hay un primer y un segundo ayudante, un instrumentador y un enfermero de quirófano. Lo importante es que conozcan las funciones del instrumentador. Deben saber cómo vestirse y cómo colocarse los guantes estériles. Con respecto al material quirúrgico, conocer que hay material de diéresis, de prensión, de separación, de hemostasia, de síntesis, conocer el nombre de las pinzas que nombramos, y la de Backhaus, Kreil, Halsted, los separadores estáticos y dinámicos, y conocer las distintas técnicas y suturas, ¿sí? Tenemos suplementos, sutura natural o de origen sintético y suturas absorbibles y no absorbibles. Y dentro de las técnicas quirúrgicas, lo mismo, ¿sí? Técnica de prensión, técnica de hemostasia, técnica de separación y finalmente los puntos o nudos quirúrgicos que se pueden realizar